Hola, muy buenos días. Gusto nuevamente en saludarles en esta última lección del manual. Les recuerdo, todavía nos faltan 3 sesiones, que eso pues va a ser para complementar, para enriquecernos, para fortalecernos. Sobre todo esta materia creo que en lo personal es algo de práctica, es algo de vivencial. Sí tenemos que tener, por supuesto, los conceptos son necesarios, ¿verdad? Nos ayudan a cómo organizarnos mejor y encontrar de pronto los pretextos que ponemos, como fue uno de los temas que vimos, que es cuáles son las objeciones y demás. Si nos sirven, por supuesto, si no, no se darían, pero tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica es como si no lo estudiáramos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor diciéndole que nos acompañe, que nos bendiga, que nos fortalezca y que nos conceda la sabiduría para poder discernir en todo momento y disfrutar de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como vimos, en la oración del Padre Nuestro la hacemos antes de iniciar normalmente una actividad, siempre y cuando tengamos presente que todo lo tenemos que encomendar a Dios, ¿sí? Para que todo marche de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, como la veíamos en la lección anterior. Que se haga su voluntad en el Padre Nuestro, la oración perfecta por excelencia, y ya sabemos por qué, ¿no? Estamos entonces en la sesión 15, las 4 últimas peticiones de la oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Las últimas 4 peticiones que hacemos en la oración del Padre Nuestro, que sabiamente Jesús nos lo dio justamente porque sabiendo de qué carecemos o de qué nos hacía falta o cómo debíamos hacerlo, nos lo resume todo en esta hermosísima oración salida de los labios del mismo Dios, segunda persona. La oración, ¿verdad?, dirigida al Padre que nos enseña el Hijo, y que el Espíritu Santo pues nos va ayudando a entender, a vivenciar y a asimilar. Danos hoy nuestro pan de cada día. La 4ª petición del Padre Nuestro nos parece la más humana de todas, ¿sí? El Señor, que orienta nuestra mirada hacia lo esencial, a lo único necesario, sabe también de nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. Bueno, Él ya nos dijo cuál era lo esencial. Al ratito en la clase me van a decir ustedes qué es lo esencial. Y en esta 4ª petición, que es lo verdaderamente, digamos así, humano, que danos hoy el pan de cada día. El cuerpo necesita también ese alimento, ¿no? Es humano. Y bueno, en San Mateo también nos dice, no estén agobiados en la vida pensando que vamos a comer, en Mateo 6:25. Nos invita, no obstante, a pedir nuestra comida y a transmitir a Dios esta preocupación nuestra. El pan es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe desde arriba el sol, la lluvia, lo que necesita, ¿verdad?, para poder crecer, para poder dar frutos y para que nos sea pues nuestro sustento. Pues esta combinación de las fuerzas cósmicas que escapa de nuestras manos
se compone a la tentación de nuestro orgullo, de pensar que podemos darnos la vida por nosotros mismos o solo por nuestras mismas fuerzas. Y este es el caso que a veces nos lleva a actuar por ignorancia y aunque nos creamos autosuficientes, si Dios no nos concede, ¿verdad?, todas esas materias primas, pues no podríamos hacer nada. Y entonces ahí está Jesús diciéndonos esta cuarta petición. En su explicación de la oración del Señor, San Cipriano llama la atención sobre dos aspectos muy importantes de esta petición. Así como en la invocación Padre Nuestro había subrayado la palabra nuestro en todo su alcance, también aquí, fíjense qué bonito, destaca que se habla de nuestro pan. ¿Sí? Hablamos en plural, no en singular, que siempre, y que normalmente y tristemente nosotros siempre vemos lo que a nosotros nos hace falta, y por eso repetimos tantas veces la oración del Padre Nuestro, que yo no sé si hemos sido conscientes de lo que decimos, ¿no? Porque ahí nos invita a la comunidad, no a estar solos. Y ojalá que este virus que ha venido a afectar tanto al mundo en cuanto a muertes, ¿no?, pero en cuanto a lo económico, en cuanto al divertirte, al salir, al disfrutar, a veces malamente, pero bueno, le llaman disfrute y goce, pero que nos sirva también para entender que somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, y que le pedimos el pan nuestro, el de todos. Ajá. También aquí oramos en la comunión de los discípulos, en la comunión de los hijos de Dios, y por eso nadie puede pensar solo en sí mismo. Nadie puede, nadie debería, aunque en muchas ocasiones actuamos pensando solo en nosotros mismos, y por eso nuestro planeta pues está como está, y por eso tantas cosas, porque el ser humano, cuando encuentra el poder, el placer y el tener, como lucha por aplastar al resto de las personas y de todo lo que se venga adelante, con tal de, pero bueno. El que pide el pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de los discípulos. Da por sentado que son personas que a causa de la fe han renunciado al mundo, a sus riquezas y a sus halagos, y ya solo piden lo necesario para vivir. Hagamos nosotros lo mismo. Pensemos si realmente vivimos así, o vivimos pensando en cómo acaparar y en cómo vivir para nosotros sin pensar en los demás. Si pensamos en el reino de los cielos, que tendremos un futuro, una vida eterna, o que nuestro futuro cercano, próximo, está solamente cimentado en lo meramente humano. Las personas que confían en Dios hasta el punto de no buscar ninguna otra seguridad también nos interpelan. Nos alimentan a confiar en Dios, a confiar en Él en los grandes retos de la vida. Al mismo tiempo, esta pobreza, motivada totalmente por la dedicación a Dios y a su reino, es un gesto de solidaridad con los pobres del mundo, un gesto que ha creado en la historia nuevos modos de valorar las cosas y una nueva disposición para servir y para comprometernos en favor de los demás. Los padres de la Iglesia han interpretado casi unánimemente la cuarta petición del Padre Nuestro como la petición de la Eucaristía, que era parte de lo que yo pues igual quiero sobresaltar. En este sentido, la oración del Señor aparece en la liturgia, en la Santa Misa, como si fuera en cierto modo la bendición de la mesa eucarística. Esto no quiere decir que con ello se reduzca la petición de los discípulos en el sentido simplemente terrenal que antes hemos explicado como el significado inmediato del texto, ¿sí? Hablamos de lo material, pero también hablamos de lo espiritual, que es el mismo Dios en la persona de Jesucristo. Los padres de la Iglesia piensan
en las diversas dimensiones de una experiencia que parte de la petición de los pobres del pan para el día. Recordemos que en ese tiempo el pan era o es para los judíos pues una parte muy importante, y digo para todos nosotros pues también es el alimento. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona. Pedir perdón solamente lo hace un corazón humilde, ¿no? Jesús no tiene ofensas personales de quien pedir perdón a su Padre ni a los hombres. Es el reflejo perfecto de la santidad de Dios, pero Jesús conoce el corazón del hombre y el mal anida en él, en nosotros. Jesús en oración siente su corazón puro y en paz. Sabe, sin embargo, que el corazón del hombre llega a la oración en ocasiones turbado por la pasión o por el odio al prójimo. Está claro que en tal postura no se puede hacer verdaderamente oración. La oración en espíritu y en verdad, algo contra alguno, ¿verdad? Para que de aquí también vuestro Padre. No podemos, normalmente rezamos la oración del Padre Nuestro, y ya terminamos, ya nos echamos la bendición y listo. No pensamos, no meditamos, no reflexionamos solamente, y me pasa a mí, solamente por inercia rezamos la oración del Padre Nuestro y no hacemos hincapié en cada una de las peticiones, ni a lo que nos comprometemos, por decirlo así, ni lo que realmente estamos diciendo cuando elevamos esta oración a Dios. Que perdonar es algo muy difícil en el ser humano. Cuando alguien ha sido lastimado, ¿verdad? Y normalmente todo el tiempo estamos llenándonos de ofensas, a lo mejor de enojos, de faltas de amor. Cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, nuestro corazón se va llenando de amargura y de odio, si nosotros no le permitimos a Dios que sane todas esas cosas. Entonces el odio, ¿verdad? Que dice, donde nosotros, perdona lo que nosotros hacemos mal, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y cuando tú no lo haces, y Jesús fue muy claro en la parábola donde decía que había un rey que, bueno, le debía a uno muchísimo, lo perdonó, después de tantas súplicas sale que le recibe el perdón, se encuentra con uno que le debía muy poco, que agarra, lo golpea y le hace y le deshace, le obliga a que pague todo y hasta lo agarra de esclavo a él, a su esposa. ¿Y dónde quedó entonces eso de cómo le pide perdón al rey, el rey lo perdona? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, pedirle perdón? O rezamos ese Padre Nuestro pidiendo perdón cuando nosotros estamos llenos de odio, y el odio se manifiesta, es muy claro. O sea, no podemos hablar de perdón cuando nosotros no sabemos perdonar. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos, nos sanamos incluso de las enfermedades físicas, porque el odio lo que va haciendo es dañándonos, doblándonos, quebrándonos, hiriéndonos. Entonces, aquí pidámosle perdón al Señor, pero perdonemos. Cuando sintamos el perdón de Dios, podemos también perdonar a los demás, porque nuestro corazón se llena de amor. Este personaje Gandhi, Mahatma Gandhi, yo creo que todos sabemos de él, era tan rechazado que uno de sus maestros, en donde estudiaba como abogado, le dice, bueno, ¿tú qué harías? No voy a decir las cosas, ¿no? ¿Qué harías si vas de camino y te encuentras en una bolsa muchísimo dinero y en la otra sabiduría? ¿Qué escogerías? Y el Mahatma Gandhi le dice, pues yo, la bolsa de dinero. Y entonces el maestro le dice, claro, sabía que harías eso, que eso es lo que escogerías. Y le contesta Gandhi, sí, porque cada uno recoge lo que le hace falta. Es decir, nosotros recogemos aquello que nos hace falta. Si nos hace falta dinero porque sabiduría tenemos, entonces pues no necesitaremos andar recogiendo sabiduría porque tenemos. Digo, eso hablando no de manera que
de ejemplo, ¿no? La sabiduría siempre la vamos a necesitar, pero cuando sabemos que Dios nos ha perdonado, no podemos ir dejando odio por todas partes. Y no nos dejes caer en la tentación. Nos ayuda a entender la divina providencia bajo la luz de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Ella nos advierte en la existencia del mal y nos invita a pensar en las palabras de Cristo en Mateo 10. Esto significa de que Dios sea sordo a nuestras súplicas, de que no sea sordo a nuestras súplicas, para que nos libre de los peligros físicos y del mal, o que sea indiferente a la muerte o a los sufrimientos causados por las calamidades naturales, desastres, hambres y guerras. Es muy natural que nosotros acudamos a nuestro Padre Celestial para protegernos de estos males que entraron en el mundo a causa del pecado original, que nosotros igual ya sabemos, pero al mismo tiempo debemos de tener confianza en la victoria de Cristo sobre el sufrimiento y la muerte. Cuando el poder redentor del amor, verdad, de Dios nos salva y confiamos en Él, pues entonces le pedimos que nos libre del mal, de caer en la tentación. La tentación, sabemos perfectamente que la tentación justamente es una invitación a hacer el mal, pero por eso le estamos pidiendo a Él que nos libre del mal, ¿sí? Entonces, al librarnos del mal, pues también, que es algo muy importante, no significa que, bueno, que no vamos a pasar nada negativo. Nos ayuda a dar un paso igual adelante el recuerdo de las palabras del Evangelio. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La tentación viene del diablo, no es de Dios. A veces decimos, es que Dios manda esas tentaciones o esos males. No, Dios no es un Dios tentador ni un Dios malo. Permite que pasen esas cosas, pues a consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero no porque Él así lo disponga ni porque Él así lo quiera. Ahí podemos fortalecernos, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro amor a Él. Una mirada, ¿verdad?, al libro de Job, y esto bueno, puede quedar muy claro que cuando Job vienen los males y le quita todo lo que tenía. Entonces el demonio le dice, bueno, él te alaba, Él te bendice, Él hace todo porque tú le das todo. Y le dice, permíteme tentarlo y verás cómo no. Entonces el demonio va y lo tienta. ¿Cómo le quita? Mueren los hijos, les quita, se derrumban la propiedad, el ganado, todo, ¿no? Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero viene desde la fe, desde la conciencia clara de que mi Padre es Dios y de que todo lo que venga de malo no es causado por Él, es causado por el demonio, porque nos quiere ver derrotados y suplicándole al mal, ¿verdad? Que rechacemos a Dios, ¿no? Y que nos vayamos con Él. Eso es, entonces, pues lo de Job nos puede ayudar pues también a distinguir entre la prueba y la tentación, para madurar, para pensar cada vez de una religiosidad a la apariencia, a una profunda unión con la voluntad de Dios, que también lo veíamos en el tema anterior, que se haga tu voluntad. El hombre necesita la prueba, igual que la profunda unión con Dios. Nosotros los seres humanos necesitamos igual en prueba de amor. Si me amas, ¿verdad?, vas a ser capaz de asumir, ¿no?, todo lo que en sí lleva a amarme o estar como en esa tónica del amor. Podemos también explicar de un modo más concreto la sexta petición del Padre Nuestro, y con ella decimos a Dios: sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique.
Si dispones esas pruebas sobre mí, como en el caso de Job, das una cierta libertad al maligno, entonces piensa por favor en lo limitado de mis fuerzas. No me creas demasiado capaz, establece unos límites. Bueno, Dios, hay un dicho por ahí, Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que Dios siempre va a estar ahí y nos está ayudando. La última petición, líbranos del mal. ¿Sí? Líbranos del malo. Es lo que estamos pidiendo, que nos libre de Satanás. Retoma la penúltima y la pone en positivo. En este sentido, hay una estrecha relación entre ambas. Si en la penúltima petición predomina el no, ¿verdad? En la última petición nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, libéranos. Y bueno, San Cipriano mártir, que tuvo que sufrir en su carne la situación descrita en el Apocalipsis, dice con palabras espléndidas: cuando decimos líbranos del mal, no queda nada más que pudiéramos decir. Una vez que hemos obtenido la protección pedida contra el mal, estamos seguros y protegidos de todo lo que el mundo y el demonio puedan hacernos. ¿Qué temor puede acechar en el mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo? Eso nos dice San Cipriano, ¿sí? Los mártires poseían esta certeza que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros en un mundo lleno de calamidades. Los ha librado en lo más profundo, les ha liberado para la verdadera libertad. Y los mártires han defendido la vida. Ellos hasta donde pudieron esconderse lo hicieron. Ya de último, si después de tratar de defender su vida, el mal les llegó y los tenían que asesinar, por amor a Cristo, dieron la vida completamente. O sea, el Señor los libró, pero así como San Cipriano, no mártir, que dio su vida, y en último momento Dios también les dio y nos da también a nosotros esa protección, pero que el ser humano también no puede estar, tiene un límite su naturaleza, y por tanto en ese límite, si tiene que dar la vida por amor a Dios, la da teniendo la certeza que Dios lo sigue y lo seguirá protegiendo hasta el final de su día en esta tierra, y que lo llevará a gozar con Él, que es finalmente por lo que luchamos, por lo que estamos, y por lo que deseamos y por lo que estudiamos en esta escuela de la fe. Nos vemos, si Dios lo permite, al ratito, en unos minutos para la clase en Zoom. Vamos, las preguntas, lo que nos haya quedado de incógnita o de duda o de profundización, lo vemos en unos minutos en lo que ustedes terminaron, y nos pasamos a la clase en Zoom.